A ver, ¿me estás diciendo que Rusia considera que los ataques que se ejecutaron contra los civiles en su territorio en las afueras de Moscú en este concierto no son solamente responsabilidad de un grupo de islamistas, sino también de Ucrania? Vamos a comentarlo. Rusia acaba de lanzar una exigencia bastante preocupante a Ucrania para que ponga fin a cualquier apoyo al terrorismo internacional, extradite a los responsables de los ataques y que igualmente indemnice los daños causados. Esto ha declarado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. La Cancillería rusa ha subrayado de que la lucha contra el terrorismo internacional es responsabilidad de todos los estados, dándole en todo caso una responsabilidad también a Ucrania. Lo que se comenta en el documento es que la parte rusa exige que el régimen de Kiev suspenda de inmediato el apoyo militar y sobre todo algún tipo de apoyo encubierto a las actividades terroristas, extradite a los responsables e indemnice a las víctimas. La vulneración por parte de Ucrania de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Antiterrorista implica también la responsabilidad jurídica internacional. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Como hemos comentado en anteriores videos, se llevó a cabo lastimosamente un atentado en las afueras de Moscú, en la sala de conciertos Crocus City Hall, en la cual lastimosamente se llevó un saldo de 142 fallecidos, entre ellos niños y adicionalmente unos 180 heridos. Sin embargo, el presidente ruso ha reconocido que el ataque fue obra de islamistas radicales, pero aquí viene un giro tal vez inesperado en este escenario y que explicaría, por ejemplo, por qué la administración de Joe Biden salió muy apresurados a decir que Ucrania no tenía nada que ver en este escenario, aunque el atentado recién se había ejecutado. Lo que ha comentado la administración rusa es que en realidad esto solo demuestra un eslabón en una cadena de operaciones que se lleva a cabo contra Rusia desde el 2014, con las manos del régimen de Kiev. Según está comentando el Servicio Federal de Seguridad, después del atentado, los terroristas intentaron huir hacia la frontera entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Ucrania ha negado que tenga algún tipo de implicación en este ataque. Entonces, lo que ha decidido comentar Moscú es que le dice a Kiev: oye, si tú no tienes nada que ver con esto, ¿qué tal si arrestas y extraditas a los responsables del ataque contra la sala de conciertos y otros atentados que han ocurrido en los últimos años? Aparte del atentado, el Ministerio de Exteriores está recordando lo que sucedió con los periodistas Daria Dugina y Vladlen Tartarsky, destacando que las investigaciones indican que las huellas de todos los crímenes siguen conduciendo a Ucrania. Además, Rusia exige la extradición también, y aquí empieza la tensión a generarse todavía en un escenario mayor, la extradición del jefe de seguridad de Ucrania, Vasily Maliuk, quien cínicamente ha admitido el 25 de marzo que Ucrania había organizado el ataque directo del puente de Crimea en octubre del 2022. ¿Qué sucedió? Maliuk ha comentado en su canal de Telegram que, por si acaso, hubo una real implicación del Servicio de Seguridad de Ucrania en los ataques contra las refinerías de petróleo en Rusia. Luego de ello, la justicia rusa ha emitido una orden de arresto precisamente contra Maliuk por terrorismo. Es decir, la administración de Vladimir Putin estaría pues enlazando el escenario de lo que ha sucedido en este atentado hace unos días con responsabilidades directas para los propios ucranianos. De momento, lo que llama la atención es que la administración de Volodymyr Zelensky, primero, no ha respondido a estas acusaciones y segundo, tampoco ha respondido a la solicitud de extradición que está pidiendo Rusia. Cualquier escenario en el cual o no se responde o se responde es complicado, porque si la administración ucraniana dice que no tiene nada que ver, entonces ¿por qué no extraditaría a estas personas, tomando en cuenta que estamos hablando de acciones de terrorismo? Y en segundo lado, si termina respondiendo y reconociendo algún tipo de escenario, tal vez estaríamos ante una tensión que va a escalar a mayores. Recordemos las palabras de Rusia. Ellos dijeron que si se demostraba la implicación de la administración ucraniana en este escenario, pues ellos iban a sentir la ira total de Moscú. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99
tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.